Nunca imaginé que el peor monstruo que atormentaría a mi hija no se escondía debajo de su cama, sino que dormía abrazado a ella cada noche. Mi nombre es Ana, y esta es la historia de cómo un simple oso de peluche destruyó a mi familia y me llevó a cometer el acto más cruel que una madre puede cometer. Todo comenzó de forma silenciosa, casi imperceptible. Cada noche, la misma escena me partía el alma. Encontraba a mi hija Sofía, de apenas 9 años, durmiendo en el suelo helado de su habitación. No en su cama con sus sábanas de princesa y su colchón nuevo, sino en el duro y frío piso de madera. Al principio, intenté convencerme de que era un juego, una fase, una de esas extrañas manías que tienen los niños. La levantaba con cuidado, la arropaba en su cama y le daba un beso en la frente, pensando que al día siguiente todo volvería a la normalidad. Pero no fue así. La noche siguiente y la siguiente la encontraba en la misma posición, acurrucada como un animalito herido. Y siempre, aferrada a ese oso de peluche. No era un oso bonito. Estaba viejo, descolorido por el tiempo, con un ojo de botón colgando de un hilo y varias costuras mal remendadas. Era un objeto que yo no recordaba haberle comprado. Sofía lo trataba no como un juguete, sino como un salvavidas. El miedo que me invadía no era por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Una barrera invisible y poderosa que se había levantado entre nosotras. Cuando intentaba quitarle el oso para lavarlo, o simplemente para que durmiera sin él, Sofía entraba en un estado de pánico absoluto. Sus gritos eran desgarradores, su cuerpo se tensaba y sus ojos me miraban con un terror que yo no podía comprender. Era como si le estuviera arrancando una parte de su ser. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué duermes en el suelo? ¿Qué tiene ese oso?, le preguntaba con la voz rota. Ella nunca respondía. Solo se abrazaba más fuerte al peluche, escondiendo su rostro en su pelaje raído, y el silencio que dejaba era más doloroso que cualquier respuesta. La tensión en nuestra casa se volvió asfixiante. Mi esposo, Carlos, no tuvo la misma paciencia que yo. Para él, era un comportamiento inaceptable, una muestra de rebeldía que no estaba dispuesto a tolerar. Ana, esto no es normal. Tu hija necesita disciplina, no que la consientas, me repetía una y otra vez. Las discusiones se hicieron diarias, cada vez más agrias. Él no veía el miedo en los ojos de Sofía, solo veía un desafío a su autoridad. Una noche, después de una pelea particularmente fuerte, hizo sus maletas. No puedo más con esta locura. Cuando decidas ser madre y poner límites, llámame, me dijo antes de cerrar la puerta y dejarme sola con mi angustia y una niña que parecía haberse desconectado del mundo. El abandono de Carlos me dejó devastada, sin rumbo y, peor aún, vulnerable a las peores influencias. Fue entonces cuando apareció una amiga, una vecina llamada Marta que, al verme tan desesperada, comenzó a darme consejos. Con una falsa amabilidad, me decía lo que yo en mi debilidad creía que necesitaba oír. Esa niña te está manipulando, Ana. Se dio cuenta de que con ese osito te controla. Tienes que ser firme, demostrarle quién manda. A veces, el amor duele, pero es por su propio bien. Sus palabras se clavaron en mi mente como semillas venenosas. Me convenció de que la ternura y la paciencia eran inútiles, que necesitaba una solución drástica para salvar a mi hija de sí misma. Y en mi desesperación, le creí. Marta me habló de un internado religioso en las afueras de la ciudad, un lugar estricto, conocido por enderezar a niños con problemas de comportamiento. Un lugar donde, según ella, Sofía aprendería disciplina y estaría bien cuidada. La idea me horrorizaba, pero la soledad y el agotamiento me estaban consumiendo. Tomé la peor decisión de mi vida. Una mañana soleada, le dije a Sofía que íbamos a hacer un viaje especial, una sorpresa solo para las dos. Sus ojitos brillaron de emoción. Durante todo el camino cantó y miró por la ventana, completamente ajena a la traición que estaba a punto de sufrir. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos con cada risa, con cada pregunta inocente. «¿Ya falta poco, mami?», me preguntaba abrazando a su inseparable oso.
Ya falta poco, mi amor, le respondía yo, tragándome las lágrimas. El coche se detuvo frente a un edificio imponente y gris, con altos muros y una cruz de hierro en la entrada. La sonrisa de Sofía se desvaneció. «Mamá, ¿dónde estamos?» Una mujer de aspecto severo, la directora, nos recibió. Le entregué la maleta de Sofía y firmé los papeles con la mano temblorosa, evitando la mirada de mi hija. Le dije que mamá tenía que hacer un viaje de trabajo muy largo y que este sería su nuevo hogar por un tiempo, que la querían mucho y que sería feliz aquí. Mentira tras mentira. Sofía comenzó a llorar, a suplicar, aferrándose a mi pierna. «No, mami, por favor, no me dejes, llévame contigo, por favor». La directora me hizo una seña para que me fuera. Con el alma desgarrada, me di la vuelta y caminé hacia el coche sin mirar atrás, mientras los llantos de mi hija se convertían en un eco que me perseguiría por siempre. La última imagen que tuve de ella fue por el retrovisor. Una figura diminuta y sola en la enorme puerta de hierro, abrazada a su oso de peluche, viendo cómo el coche de su madre desaparecía en el horizonte, dejándola en el más absoluto desamparo. Sofía estaba sola, con el corazón en pedazos, sin entender por qué la persona que más amaba en el mundo la había dejado atrás. Si alguna vez te has sentido solo o traicionado, sabes el dolor que ella está sintiendo. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle del viaje de Sofía y comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegará esta historia. Esa noche, en su nueva y fría habitación del internado, el silencio era total. Sofía lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, abrazando con fuerza a su única compañía, el viejo oso de peluche. Fue entonces, en medio de la quietud y la oscuridad, cuando lo escuchó por primera vez. Un sonido casi imperceptible, un susurro electrónico, un chisporroteo intermitente que no venía de la ventana ni del pasillo. Venía de dentro del oso, un sonido que no debería estar allí y que marcaba el verdadero inicio del misterio. El internado de Santa Catalina no era un hogar, era una máquina de borrar identidades. Sus altos muros de piedra parecían diseñados para mantener el mundo fuera, pero su verdadero propósito era impedir que cualquier sueño escapara. Los días de Sofía se fundieron en una amalgama de rutinas despersonalizadas, el sonido metálico de la campana que marcaba el inicio y el fin de cada actividad, las filas silenciosas para entrar al comedor, las oraciones recitadas con la monotonía de autómatas. Se sentía despojada de su nombre, de su historia, convertida en una más del rebaño de niños perdidos que deambulaban por los pasillos con la mirada vacía. El frío del lugar no solo estaba en el suelo de baldosas, sino en el aire, en la indiferencia de las cuidadoras, en la ausencia total de risas genuinas. Su único escudo contra esa aniquilación emocional era su viejo oso de peluche. Durante el día, lo escondía bajo el colchón delgado, temiendo que se lo confiscaran. Pero en la negrura de la noche, se convertía en su confidente, en el receptor de sus lágrimas silenciosas y en el único vestigio tangible de un mundo donde alguna vez fue amada, aunque ahora dudara de ello. En medio de esa desolación programada, la hermana Lucía era una anomalía. A diferencia de las otras monjas, de rostros severos y gestos rígidos, ella se movía con una ligereza que parecía desafiar la gravedad del lugar. Sus ojos, de un azul profundo, no juzgaban, observaban. Fue la primera en notar que Sofía apenas comía, y sin decir una palabra, comenzó a dejarle una fruta o un trozo de pan extra junto a su plato. Un día, mientras Sofía estaba sentada sola en un rincón del patio de grava, la hermana Lucía se le acercó y le tendió una pequeña flor silvestre que había arrancado de una grieta en el muro. A veces, dijo con una voz suave como el terciopelo, las cosas más bellas crecen en los lugares más difíciles. No esperó una respuesta. Simplemente le sonrió y siguió su camino. Esos pequeños gestos se convirtieron en el salvavidas de Sofía. Eran la prueba de que la bondad aún existía, de que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola. Empezó a esperar con ansias esos breves encuentros,
esos destellos de humanidad que hacían soportable la existencia. Sin embargo, el internado también albergaba una oscuridad muy diferente. Esta oscuridad tenía un nombre y una presencia física. Marcos. Era uno de los chicos más grandes, con una reputación de ser un abusón silencioso, alguien que sabía cómo ejercer poder sin llamar la atención de los adultos. Desde que Sofía llegó, él la observaba, no con la curiosidad de un niño, sino con la mirada calculadora de un depredador que ha localizado a su presa. Su obsesión desde el primer momento fue el oso. Empezó con preguntas disimuladas, acercándose a ella en la biblioteca o en la fila del baño. ¿De dónde sacaste ese muñeco tan feo? Parece que se va a deshacer. Sofía lo ignoraba, apretando el oso contra su pecho, pero Marcos no se rendía. Su acoso se volvió más directo. Déjame verlo. Apuesto a que tiene algo dentro. ¿Es un secreto? Un día, la acorraló contra la pared del pasillo trasero. Dame el oso, siseó, su rostro peligrosamente cerca del de ella. O haré que te arrepientas. Sofía sintió un terror helado recorrer su cuerpo. Lo empujó con todas sus fuerzas y salió corriendo, con el corazón martilleándole en el pecho. La hermana Lucía era su rayo de sol, pero Marcos era la nube de tormenta que amenazaba con apagarlo todo. Mientras el mundo exterior se dividía entre la esperanza y el miedo, el universo interior del oso se volvía más complejo y perturbador. Los chisporroteos que había escuchado al principio evolucionaron. Ahora, en el silencio absoluto de su dormitorio, el pequeño dispositivo electrónico oculto en el relleno del oso emitía fragmentos de audio, como una radio mal sintonizada con una emisora del pasado. Eran voces que no conocía. Una mujer, con la voz quebrada por la angustia, susurraba frases rotas. Toda mi investigación, la patente, no dejes que la encuentre. A veces se colaba el llanto de un bebé y un sonido crepitante y voraz que Sofía asociaba instintivamente con el fuego. Junto a los sonidos llegaron los olores. Olía a humo denso, a quemado, pero también, de forma extraña, al perfume dulce de las gardenias. Eran memorias sensoriales que no le pertenecían, pero que se adherían a su propia conciencia, convirtiendo al oso en un portal a una tragedia ajena y en el guardián de un secreto que sentía, con una certeza infantil, que era de vida o muerte. La visita anual de los benefactores rompió la rutina del internado. Era un día de farsa, donde la disciplina férrea se disfrazaba de orden y la tristeza de los niños se ocultaba tras uniformes planchados y sonrisas forzadas. Entre los visitantes adinerados destacaba un hombre, Arthur. No participaba en las conversaciones vacías ni en las risas complacientes. Se mantenía un paso por detrás del grupo y sus ojos, de una tristeza serena, no inspeccionaban las instalaciones, sino los rostros de los niños. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Sofía. Fue un instante, pero en ese breve momento ocurrió algo profundo. Arthur no vio a una niña problemática. Vio un abismo, vio una soledad tan arraigada y una fortaleza tan desesperada en la forma en que se aferraba a ese peluche andrajoso que sintió un eco de su propia historia, de una pérdida lejana que nunca había logrado superar. La imagen de esa niña se le grabó en la mente con la fuerza de una revelación, y un instinto protector, feroz e irrefrenable, se apoderó de él. Tenía que saber qué la había roto de esa manera. Esa noche, la tormenta latente entre Sofía y Marcos finalmente estalló. Esperando a que el dormitorio quedara en silencio, Marcos se deslizó de su cama y se abalanzó sobre la de Sofía. No hubo palabras, solo la acción cruda y violenta de intentar arrebatarle el oso. El terror encendió una furia inesperada en Sofía. Se defendió con uñas y dientes, en un forcejeo mudo y desesperado sobre el colchón. La lucha fue breve, pero intensa. En uno de los tirones más violentos, la vieja costura de la espalda del oso, ya debilitada, se rasgó un poco más. De esa nueva abertura, un diminuto trozo de papel, doblado varias veces hasta ser casi insignificante, se deslizó por el pelaje, planeó un instante en el aire y aterrizó silenciosamente bajo la cama.
una pequeña nota blanca perdida en la oscuridad. El ruido ahogado de la pelea finalmente alertó a la hermana Lucía, quien entró en el dormitorio como una exhalación. «Marcos, suéltala ahora mismo», ordenó, su voz inusualmente dura. Lo apartó de Sofía y ayudó a la niña a sentarse, pero su gesto de consuelo fue mecánico. Su mirada se desvió por un segundo hacia el oso caído en el suelo y luego hacia Marcos. En sus ojos, habitualmente cálidos, Sofía vio un destello de algo que no supo identificar, una mezcla de ira y, extrañamente, de pánico. Era una tensión que no encajaba con la dulce monja que conocía. Al mismo tiempo, a varios kilómetros de distancia, Arthur no encontraba paz. Incapaz de ignorar la punzada en su conciencia, condujo de vuelta al internado y exigió ver al director. Entró en el despacho, un cuarto sorprendentemente lujoso que contrastaba con la austeridad del resto del edificio, y fue directo al grano. «Quiero ver el archivo completo de Sofía, la niña que llegó hace poco». El director, un hombre de sonrisa fácil y ojos huidizos, se puso visiblemente nervioso. Se ajustó la corbata, balbuceó algo sobre la privacidad y las normas. «Señor, es muy tarde, y esos documentos son confidenciales». Pero Arthur no se movió. Se sentó frente al escritorio y lo miró fijamente, con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. «No me iré de aquí sin ver ese expediente». La fachada del director comenzó a desmoronarse. Su sonrisa se convirtió en un rictus de sudor y miedo. Ese miedo era la confirmación que Arthur necesitaba. Esto era mucho más que la historia de una niña abandonada. Este lugar ocultaba algo podrido y él acababa de decidir que iba a desenterrarlo, costara lo que costara. La negativa del director a cooperar fue el único catalizador que Arthur necesitaba. No era un hombre acostumbrado a los obstáculos, y la resistencia de un individuo tan evidentemente mediocre solo sirvió para encender su determinación. Salió del internado con una calma glacial, pero en cuanto las puertas de su coche se cerraron, el ejecutivo implacable que había construido un imperio tomó el control. Su primera llamada fue a su jefe de seguridad, un ex agente de inteligencia. «Quiero una investigación completa sobre el internado de Santa Catalina y su director, un hombre llamado a sí mismo Hermano Mateo. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que usa. No dejes piedra sin remover, y hazlo rápido». Su segunda llamada fue a su equipo legal. «Preparen una moción. Quiero la custodia temporal de una menor, Sofía, actualmente en Santa Catalina. Citen negligencia, posible abuso emocional, lo que sea necesario. No acepto un no por respuesta». Arthur sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que cada hora que Sofía pasaba en ese lugar, el peligro aumentaba. Mientras sus recursos se ponían en marcha con una eficiencia temible, él se quedó mirando la noche, la imagen de los ojos tristes de la niña grabada a fuego en su mente. Mientras tanto, en la cruda realidad del internado, Sofía sobrevivía. La mañana siguiente a la pelea con Marcos, un aire de tensión palpable flotaba en el dormitorio. Marcos la evitaba, pero le lanzaba miradas cargadas de odio. La hermana Lucía, por su parte, había cambiado. Su sonrisa ya no llegaba a sus ojos, su amabilidad se sentía forzada, casi clínica. Durante la limpieza matutina, mientras barría el polvo acumulado bajo su cama de metal, la escoba tropezó con algo. Se agachó, intrigada. Allí, casi invisible contra el suelo de madera oscura, había un diminuto trozo de papel, doblado con una precisión casi obsesiva. Era lo que había caído del oso durante el forcejeo. Con el corazón latiéndole deprisa, lo recogió y, esperando a que nadie la viera, lo desdobló. No contenía palabras, solo una secuencia de números y guiones. 24, 8, 19, 7, 31. No significaba nada para ella. No era un teléfono ni una fecha que reconociera. Sin embargo, un instinto primario, una voz en su interior que cada vez se hacía más fuerte, le gritó que ese papel era vital. Era una pieza del rompecabezas. Con manos temblorosas, lo dobló de nuevo y con un alfiler que había encontrado,
lo aseguró en el dobladillo interior de su falda, un secreto cosido a su piel. La fachada de bondad de la hermana Lucía no tardó en derrumbarse por completo. Esa misma tarde, la llamó a la sacristía, un pequeño cuarto frío que olía a incienso y a cera vieja. La puerta se cerró detrás de ellas y la sensación de trampa fue inmediata. El hermano Mateo, el director, ya estaba allí de pie junto a un crucifijo de madera oscura, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba lugar a dudas. La dulce monja ya no existía. La mujer que se volvió hacia Sofía tenía una mirada de acero. «Sofía», comenzó la hermana Lucía, su voz despojada de toda calidez, «hemos sido muy pacientes contigo. Sabemos que ese oso no es un simple juguete. Sabemos que la mujer que te dejó aquí, tu madre, te instruyó para que no te separaras de él». El mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. La traición fue como un golpe físico, dejándola sin aire. La única persona que le había mostrado afecto era parte de la pesadilla. «No sé de qué hablan», susurró Sofía, abrazando instintivamente el oso. El director dio un paso al frente. «No te hagas la tonta, niña. Ese objeto no te pertenece. Necesitamos lo que hay dentro, y nos lo vas a dar, por las buenas o por las malas». La amenaza abierta, la crueldad en sus ojos, borró cualquier rastro de miedo en Sofía y lo reemplazó por una ira fría y una claridad absoluta. Estaba sola, completamente sola. Nadie iba a salvarla. Tenía que salvarse a sí misma. Al mismo tiempo, en una lujosa oficina en el centro de la ciudad, Arthur leía los informes preliminares de sus investigadores. Eran alarmantes. El expediente de Sofía era una farsa, un par de hojas con información contradictoria, sin historial médico, sin una evaluación psicológica adecuada. El internado recibía una donación anónima y sustanciosa cada mes, canalizada a través de una cuenta opaca. El hermano Mateo tenía un pasado borroso, con cambios de nombre y lagunas inexplicables en su historial. El muro que la institución había levantado era casi perfecto. Arthur comprendió que intentar seguir los cauces normales sería inútil. Le daría al director tiempo para hacer desaparecer a la niña o el secreto que la rodeaba. Tomó una decisión. «Ya basta», murmuró. Miró el reloj. Eran las 4 de la tarde. «Quiero a esa niña fuera de ahí antes de la cena». Utilizó su influencia, esa que raramente mostraba, realizando llamadas a las más altas esferas, moviendo hilos que conectaban la política, la justicia y las finanzas. No pidió favores, los exigió. La seguridad de una niña estaba en juego, y él estaba dispuesto a quemar su capital social si era necesario. A las 6 de la tarde, un elegante coche negro se detuvo frente a las puertas de hierro de Santa Catalina. Arthur no bajó solo. Lo acompañaban 2 abogados de su bufete y un funcionario de servicios sociales, con una orden judicial en la mano. Entraron en el despacho del director sin ser anunciados. La cara de hermano Mateo pasó del asombro a la incredulidad y finalmente al pánico puro. Tartamudeó, protestó, pero los documentos legales eran irrefutables. La custodia temporal de Sofía había sido transferida al señor Arthur, citando riesgo inminente para el bienestar de la menor. Mientras los abogados mantenían ocupado al director, Arthur fue a buscar a Sofía. La encontró en el patio, sentada en el mismo banco de siempre. Se arrodilló frente a ella para mirarla a los ojos. «Sofía, soy Arthur. Sé que no me conoces, pero he venido a sacarte de aquí. Vas a venir a un lugar seguro conmigo, te lo prometo». Sofía lo miró, analizando su rostro. Vio la fuerza en su mandíbula, pero también vio la honestidad en su mirada, la misma tristeza serena que había visto el día anterior. Miró por encima de su hombro y vio a la hermana Lucía observándolos desde la distancia, su rostro una máscara de furia contenida. En ese instante, Sofía tomó su decisión. Sin decir una palabra, se levantó, se aseguró de que su oso estaba bien sujeto bajo el brazo y tomó la mano que Arthur le ofrecía. Caminaron juntos por los pasillos, pasando junto a un director derrotado y una monja cuya mirada prometía venganza.
Salieron por las puertas de hierro y subieron al coche. El interior olía a cuero y a seguridad. Era un mundo aparte del internado. Mientras el vehículo se alejaba, Sofía miró por la ventanilla trasera y vio cómo el edificio gris se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Pero en el despacho que acababan de dejar, la desesperación se había apoderado del hermano Mateo. Tan pronto como el coche se perdió de vista, corrió hacia el teléfono. Marcó un número de memoria, sus dedos temblorosos. Cuando alguien contestó al otro lado, su voz fue apenas un susurro aterrorizado, cargado de pánico. Ha sucedido. Se la ha llevado. Hizo una pausa, escuchando la respuesta. Sí. El millonario Arthur. No sé cómo, pero lo ha hecho. Tiene a la niña. Un silencio pesado llenó la línea antes de que pronunciara la última frase, la que sellaba el verdadero horror de la situación. Sí, y si la tiene a ella, encontrará la verdad. Tenemos que actuar ya. La mansión de Arthur no era una casa, era un continente silencioso. Para Sofía, que venía de la opresión de un cuarto compartido y la hostilidad de los pasillos de Santa Catalina, el espacio era abrumador. Mármol frío y pulido se extendía bajo sus pies. Los techos se elevaban hasta alturas vertiginosas, donde colgaban candelabros que parecían constelaciones capturadas, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Arthur, demostrando una sensibilidad que Sofía no esperaba de un hombre con tanto poder, comprendió su desconcierto. No la atosigó con preguntas ni la forzó a interactuar. Le asignó una habitación que era más grande que todo el dormitorio del internado, con una cama tan mullida que parecía una nube y una ventana que daba a un jardín infinito. Una amable ama de llaves, la señora Elena, le traía comida deliciosa y ropa nueva y suave, dejándola en silencio para que Sofía se adaptara a su propio ritmo. Durante los primeros días, Sofía apenas habló. Pasaba las horas sentada en su ventana, con el oso en su regazo, observando ese nuevo mundo con una mezcla de fascinación y desconfianza. La libertad era un idioma que estaba volviendo a aprender. Arthur le dio espacio, pero no la dejó sola. Cada noche cenaban juntos en una mesa enorme. Al principio las comidas eran silenciosas, pero Arthur le hablaba con calma, no sobre el internado ni sobre su pasado, sino sobre cosas sencillas, los pájaros del jardín, los libros de su inmensa biblioteca, las estrellas que se veían desde el telescopio de su estudio. Poco a poco, con la paciencia de un jardinero que cuida de una planta frágil, fue regando la semilla de la confianza. Sofía empezó a responder con monosílabos, luego con frases cortas. Descubrió que la mirada de Arthur, aunque melancólica, era genuina. No había dobles intenciones, no había amenazas veladas. Por primera vez desde que su madre la había dejado, se sintió, de manera precaria pero real, segura. Fue esa sensación de seguridad tan nueva y extraña lo que la impulsó a dar el siguiente paso. Una tarde, mientras Arthur leía en su despacho, ella entró sin hacer ruido. Esperó a que él levantara la vista y con las manos temblorosas descosió con cuidado el dobladillo de su vieja falda de uniforme, de donde extrajo el alfiler y el minúsculo papel arrugado. Lo extendió sobre la mesa de caoba. «Encontré esto», fue todo lo que dijo. Arthur dejó su libro y examinó el papel con la máxima seriedad. 24-8-19-7-31. Lo observó durante un largo rato. Su mente, entrenada para encontrar patrones en los mercados financieros y en los contratos complejos, analizó las posibilidades. No era una clave telefónica, ni una coordenada. La estructura era peculiar. «Esto es antiguo», musitó, más para sí mismo que para ella. Se levantó y se dirigió a un mueble bar del que no sacó una bebida, sino un teléfono seguro. Hizo una llamada a un contacto en el sector bancario, un hombre cuya familia había estado en las finanzas durante generaciones. Le leyó la secuencia. Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego una exclamación de sorpresa. «Arthur, hace décadas que no veo un número así. Ese es el formato de las cajas de seguridad
del antiguo Banco Mercantil Metropolitano, el edificio histórico del centro. Es un sistema de archivo obsoleto de antes de la digitalización. La primera cifra es el pasillo, la segunda la pared, la tercera la columna, la cuarta la fila y la última, la caja en sí. Arthur colgó. Miró a Sofía, y en sus ojos había una nueva urgencia. «Sofía», dijo con la voz cargada de una nueva intensidad, «creo que acabas de darnos la llave». Conseguir el acceso no fue sencillo, pero para la maquinaria legal de Arthur fue solo cuestión de tiempo y presión. Sus abogados, armados con la orden de custodia y una directiva judicial especial que Arthur consiguió a través de una llamada influyente, se presentaron en el majestuoso edificio del banco. El gerente, un hombre anclado en la burocracia, se vio superado por la tormenta legal. 2 horas después, Arthur y una Sofía sobrecogida eran conducidos a las entrañas del banco, a la bóveda principal. El aire era frío y olía a metal y a tiempo. El funcionario del banco utilizó una llave, Arthur utilizó otra que le entregaron, y la pequeña puerta de acero de la caja 31 se abrió con un chasquido satisfactorio. Dentro no había lingotes de oro ni fajos de billetes. Había un sobre grueso con documentos legales, una pequeña bolsa de terciopelo y debajo de todo un diario encuadernado en cuero marrón oscuro con las iniciales LM grabadas en oro desgastado. De vuelta en el silencio protector de la mansión, sentados en el estudio de Arthur, abrieron el cofre del tesoro. La bolsa de terciopelo contenía un delicado colgante con forma de estrella y un anillo de mujer, sencillos pero elegantes. Los documentos eran títulos de propiedad y los papeles preliminares de una patente para una fuente de energía limpia y autosostenible. Pero fue el diario lo que capturó toda su atención. Arthur comenzó a leer en voz alta, su voz grave llenando la habitación, mientras Sofía escuchaba, abrazada a su oso. La caligrafía pertenecía a una mujer llamada Lillian. Las primeras páginas eran un torrente de felicidad. Describían su amor por su esposo, un inventor brillante y soñador, y la adoración que sentía por su hija pequeña, Clara. Hablaba de cómo Clara no podía dormir sin su guardián, un oso de peluche al que le había cosido un pequeño corazón de tela en el pecho. Las páginas narraban una vida idílica, llena de proyectos y esperanza. Pero a medida que avanzaban, el tono cambiaba. La preocupación comenzó a filtrarse en la tinta. Lillian escribía sobre el socio de su esposo, un hombre llamado Mateo, describiendo su creciente codicia, su mirada hambrienta cuando observaba los planos de la invención. Mateo dijo hoy que haríamos una fortuna, leía Arthur, pero la forma en que lo dijo no hablaba de mejorar el mundo, hablaba de poder. Me da miedo. Las últimas páginas eran casi ilegibles, escritas con una mano temblorosa, la caligrafía rota por el pánico. Lillian describía una noche, el olor a gasolina, el sonido del cristal rompiéndose, el fuego. En una narración frenética y desgarradora, relataba cómo Mateo, cegado por la avaricia, había incendiado su casa para matarlos y robar los planos finales. En sus últimos momentos, con el humo llenando sus pulmones, Lillian describió su acto final de desesperación y amor. Había arrancado el microchip que contenía el núcleo de la investigación, la verdadera llave de la patente, y abriendo una costura, lo había escondido en lo más profundo del oso de Clara. Escribió la nota con el número de la caja y la metió también en el peluche. Empujó a su hija por una ventana trasera del primer piso hacia el jardín. «Corre, Clara, corre y no mires atrás», fueron sus últimas palabras escritas. La tinta se interrumpía abruptamente. Un silencio pesado y sobrecogedor cayó sobre el estudio. Sofía estaba paralizada, con los ojos fijos en el diario. Estaba leyendo la historia de una niña llamada Clara, que había perdido a sus padres en un incendio, una niña que había huido con un oso de peluche que contenía un secreto. Estaba abrazando a ese mismo oso. Levantó la vista hacia Arthur, cuyos ojos estaban llenos de una emoción indescifrable. Él pasó a la última página, donde solo había una frase, escrita con una fuerza que casi había rasgado el papel, un último vestigio de justicia grabado a fuego.
Arthur no tuvo que leerla en voz alta. Sofía se inclinó y leyó la sentencia ella misma, trazando las letras con su dedo. El nombre del monstruo que me arrebató todo, el asesino de mi familia, es Mateo, el hombre que se hace llamar hermano Mateo. La verdad explotó en la quietud de la sala, conectando el pasado ardiente con el presente helado. El director del internado, el hombre que la había aterrorizado, no era solo un maltratador, era un asesino. El silencio que cayó sobre el estudio tras la revelación no era un vacío, estaba lleno de los fantasmas de un pasado violento. El nombre hermano Mateo, escrito en el diario, colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Arthur se quedó inmóvil, su rostro una máscara pálida de incredulidad. El hombre que había conocido como un director de internado mediocre y nervioso, el hombre que retenía a Sofía, era el mismo monstruo que había destruido una familia por pura codicia. La conexión era tan monstruosa, tan directa, que su mente tardó varios segundos en procesarla. Miró a Sofía, que seguía con su pequeño dedo trazando el nombre en el papel. Ella comprendía las palabras, pero la magnitud del horror era demasiado vasta para su joven mente. En ese instante, para Arthur, la misión de protegerla pasó de ser un acto de filantropía a una cruzada personal y visceral. El mal que la acechaba tenía un rostro, un nombre, y ahora una historia documentada en la tinta de una de sus víctimas. Arthur se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a la niña para que no viera la tormenta de emociones en su rostro. Su mirada se perdió en la oscuridad del jardín mientras su mente trabajaba a una velocidad febril. Sus investigadores ya estaban indagando en el pasado de Mateo, pero ahora tenían un punto de partida concreto. Un incendio fatal ocurrido hacía aproximadamente una década. Paralelamente, otra investigación seguía su curso: encontrar a Ana, la mujer que había entregado a Sofía al internado. Arthur necesitaba entender cómo esa niña, la hija de Lillian, había terminado en manos de una mujer humilde que la había abandonado. Era la pieza que faltaba para conectar el pasado ardiente con el presente precario. Cogió su teléfono y dio órdenes claras y concisas. Encuentren a la mujer, Ana, ahora, y busquen registros de un incendio residencial grave, hace unos 9 o 10 años. La víctima era un inventor. Quiero saberlo todo. Mientras sus órdenes ponían en marcha una red de recursos por toda la ciudad, Arthur volvió a la mesa y abrió el diario de nuevo. Había una pequeña fotografía pegada en una de las primeras páginas, asegurada con cinta adhesiva amarillenta por el tiempo. Mostraba a una joven mujer de sonrisa radiante, abrazando a un hombre. Era Lillian. Arthur sintió una punzada en el pecho, una familiaridad dolorosa. Entonces miró a Sofía, que lo observaba con sus grandes ojos curiosos. Comparó el rostro sonriente de la fotografía con el rostro de la niña sentada frente a él. La misma forma de los ojos, la curva de la boca al sonreír, la pequeña peca junto a la ceja izquierda. El parecido era innegable, sobrecogedor. Y fue entonces cuando otro recuerdo, uno mucho más antiguo y personal, emergió de las profundidades de su memoria, una herida que nunca había cicatrizado del todo. El informe de sus investigadores llegó al día siguiente y fue como un rayo que iluminó todo el paisaje oscuro. Habían localizado a Ana. Vivía en la miseria, en un pequeño apartamento en la zona más pobre de la ciudad, consumida por una culpa que la había enfermado. Cuando los hombres de Arthur, presentándose como trabajadores sociales, le preguntaron por Sofía, la mujer se derrumbó. Entre sollozos y frases entrecortadas, confesó la verdad. No era la madre biológica de Sofía. Su historia era mucho más trágica. Era una pepenadora, una mujer que vivía de rebuscar en la basura. Una noche, hace casi 10 años, mientras trabajaba cerca del distrito industrial, encontró a una niña pequeña vagando sola por una calle desierta. La niña estaba cubierta de hollín, en un evidente estado de shock. No hablaba, no lloraba, solo miraba al vacío y se aferraba con una fuerza increíble a un oso de peluche sucio y chamuscado. Cerca de allí, los restos humeantes de una casa eran el testimonio silencioso de una catástrofe. Ana,
movida por un impulso maternal que nunca había sentido, se la llevó a casa. Le dio un nombre, Sofía, la limpió, la alimentó y la crió como si fuera suya, viviendo siempre con el terror de que algún día los servicios sociales la descubrieran y se la quitaran. El miedo la hizo aislarla, y la desesperación económica, junto a la presión de un nuevo compañero que veía a la niña como una carga, la llevaron a cometer el acto atroz de dejarla en el internado, creyendo falsamente que estaría a salvo. Arthur escuchó el informe por teléfono, de pie en su biblioteca, cada palabra de la confesión de Ana encajando en el rompecabezas con una precisión dolorosa. El incendio, la niña en estado de shock, el oso de peluche. Todo coincidía con el diario de Lillian. Y entonces la pieza final, la más personal y devastadora de todas, cayó en su lugar. Arthur también había sido un huérfano, separado de su hermana pequeña en un orfanato hacía décadas. Él tuvo suerte, fue adoptado por una familia rica que le dio una educación y una vida de privilegios. Ella no. Pasó toda su vida adulta y gastó una parte considerable de su fortuna buscándola. Sabía por registros antiguos que se llamaba Lillian. Sabía que se había casado con un hombre brillante y que habían tenido una hija, pero había perdido su rastro justo después de que se mudaran a una nueva casa, una casa que, según descubrió más tarde, había sido destruida por un incendio que las autoridades catalogaron como accidental, sin supervivientes. El mundo de Arthur se detuvo. Lillian, la mujer del diario, era su hermana perdida. La niña llamada Clara, que huyó del fuego, era su sobrina. Y Sofía era Clara. El trauma había sellado sus recuerdos. La había dejado muda y sin identidad. Y el oso de peluche, el último regalo de su madre, se convirtió en su única conexión con una vida que había olvidado por completo. El sentimiento que tuvo en el patio del internado no fue compasión, fue reconocimiento, fue la sangre llamando a la sangre. Con el corazón latiendo con una mezcla de júbilo y dolor, Arthur buscó a la niña. La encontró en el jardín, tocando con la punta de los dedos los pétalos de una rosa. Se arrodilló a su lado. Sofía, comenzó, su voz temblando ligeramente. Tengo que contarte una historia. Una historia sobre dos hermanos que fueron separados hace mucho tiempo. Le habló de él y de Lillian, de su búsqueda interminable. Luego sacó de su cartera una fotografía vieja y arrugada, la única que conservaba de su infancia juntos. Mostraba a un niño de unos 10 años con el brazo protector sobre una niña pequeña de sonrisa pícara. Esta era tu madre, Lillian, y este niño era yo. Clara miró la foto, luego a Arthur y de nuevo a la foto. En los ojos del niño reconoció la misma mirada serena del hombre arrodillado frente a ella, y en la sonrisa de la niña de la foto vio su propio reflejo. Tu verdadero nombre, continuó Arthur con la voz ahogada por la emoción, no es Sofía, es Clara. Y yo soy tu tío Arthur. Mientras este milagro familiar se desarrollaba en el santuario de la mansión, el mal se agitaba. En un motel sórdido al otro lado de la ciudad, Mateo sentía cómo la red se cerraba a su alrededor. Sus fuentes le habían informado de que Arthur había accedido a una vieja caja de seguridad y sabía que solo era cuestión de tiempo que conectara todos los puntos. La huida era una opción, pero era una opción de cobardes. La invención, esa patente que valía miles de millones, seguía fuera de su alcance, encerrada en un microchip dentro de un estúpido oso de peluche. Sin eso, su crimen habría sido en vano. La desesperación lo convirtió en un animal acorralado. No iba a huir con las manos vacías. Tomó su decisión. Recuperaría lo que consideraba suyo. Revisó el arma que guardaba en su maleta, su mente fría y calculadora, trazando un plan. No se enfrentaría a Arthur en su terreno. Atacaría lo que más le importaba a Arthur ahora, a la niña. La niña era la llave, y él iba a usarla para abrir la puerta de su fortuna, sin importar el costo. La revelación de su identidad no transformó a Clara de la noche a la mañana, pero plantó una semilla de fortaleza en el terreno de su alma herida. La mansión, que al principio le pareció un palacio intimidante, comenzaba a sentirse como un santuario.
La presencia constante y serena de su tío Arthur era un bálsamo que calmaba las cicatrices de la traición. Juntos, pasaban horas reconstruyendo el rompecabezas de su pasado. Arthur le contaba historias de Lillian, de su risa contagiosa y su mente brillante, y al hacerlo le devolvía a Clara los padres que el fuego le había arrebatado. Por primera vez, el oso de peluche dejó de ser solo un ancla en una tormenta para convertirse en un relicario, el último abrazo de una madre valiente. Consciente del peligro que aún acechaba, Arthur había convertido la propiedad en una fortaleza discreta, con un equipo de seguridad monitoreando cada rincón. Sin embargo, ambos sabían que la paz completa era imposible mientras Mateo siguiera libre. La verdadera amenaza no residía en la fuerza bruta, sino en la astucia de una mente consumida por la codicia y la desesperación. El clímax no llegó con el estruendo de una puerta derribada, sino con la sutileza de una serpiente deslizándose en el paraíso. Una tarde, mientras Arthur estaba en una videoconferencia urgente con sus abogados para preparar el golpe legal final contra Mateo, un hombre con un uniforme de la compañía eléctrica se presentó en la puerta de servicio, alegando una revisión rutinaria de un transformador cercano. Era Mateo, su rostro alterado por un maquillaje profesional, su nerviosismo oculto tras una actuación de normalidad mundana. El guardia de seguridad, acostumbrado a estas visitas, cometió el error de subestimar la audacia del mal. Una vez dentro de los muros, Mateo se deshizo de su disfraz y se movió con un conocimiento de la distribución de la casa que helaba la sangre, producto de días de vigilancia. Su objetivo era la biblioteca, donde había visto a la niña pasar horas. Clara estaba allí, absorta en un libro de astronomía que Arthur le había regalado, con el oso sentado a su lado como un fiel centinela. Cuando la puerta se abrió, levantó la vista esperando ver a la señora Elena con su merienda. En su lugar, vio el rostro que había poblado sus pesadillas, el hermano Mateo. El miedo fue instantáneo, un puñetazo helado en el estómago que la dejó sin aliento. Pero entonces, algo cambió. Ya no era la huérfana asustada de Santa Catalina. Era Clara, la hija de Lillian, la sobrina de Arthur. El miedo no desapareció, pero se vio acompañado por una oleada de ira justa. Mateo cerró la puerta con suavidad. «Hola, Sofía», dijo con una sonrisa venenosa. «He venido a recoger algo que me pertenece. Dame el oso y nadie saldrá herido». Clara se puso de pie, colocando el oso detrás de ella. «Mi nombre es Clara», respondió, su voz temblorosa pero firme. «Y usted es un ladrón y un asesino». La sorpresa en el rostro de Mateo fue su primera pequeña victoria. Él esperaba lágrimas, no desafío. «Veo que tu nuevo protector te ha estado llenando la cabeza de mentiras», siseó, avanzando hacia ella. «Ese oso contiene mi futuro. Dámelo». Fue entonces cuando la inteligencia de su padre y la valentía de su madre convergieron en ella. Recordó el sistema de seguridad que Arthur le había mostrado, los pequeños botones de pánico, discretos como joyas, instalados en varias habitaciones. Había uno debajo del borde del gran escritorio de caoba. Sin apartar la vista de Mateo, comenzó a retroceder lentamente hacia el escritorio. «No sé de qué me habla», dijo ganando tiempo, su mente corriendo a toda velocidad. «Es solo un viejo juguete». Mateo se rió, una risa seca y sin alegría. «Deja de jugar, niña. Se acabó el tiempo». Se abalanzó hacia ella, pero Clara fue más rápida. Se escurrió alrededor del escritorio y con un movimiento casi imperceptible, su mano encontró y presionó el botón. No sonó ninguna alarma. Era una alerta silenciosa, directa al equipo de seguridad y al teléfono de Arthur. Mateo, enfurecido, la agarró del brazo. Se acabaron los juegos. Pero en ese preciso instante, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Arthur estaba allí, su rostro una máscara de furia controlada. Detrás de él, dos de sus hombres de seguridad. Mateo soltó a Clara, su expresión transformándose en la de una rata acorralada. «Arthur», dijo, intentando recuperar la compostura, «veo que has estado ocupado». Arthur no respondió. Entró en la habitación, cogió el diario de Lillian de la mesa y lo abrió en la última página. «Mi hermana te describe aquí, Mateo», dijo Arthur,
su voz resonando con el peso del dolor y la justicia. Describe cómo la traicionaste. Describe el fuego. Y con su último aliento escribió tu nombre. Le mostró la página. Mateo retrocedió, su rostro contorsionado por el odio y la derrota. En ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a oírse a lo lejos, acercándose rápidamente. La trampa se había cerrado. La detención fue rápida, casi anticlimática. El monstruo que había causado tanto sufrimiento fue reducido a un hombre esposado, patético en su derrota, siendo conducido fuera del paraíso que había intentado profanar. Con la amenaza neutralizada llegó el momento de la sanación. Con sumo cuidado, un especialista amigo de Arthur abrió la costura del oso y extrajo el minúsculo microchip. El legado de Lillian estaba a salvo, pero quedaba una herida por cerrar. Arthur organizó un encuentro con Anna en un lugar neutral. La mujer llegó encorvada, envejecida por la culpa. Cuando vio a Clara, rompió en un llanto desconsolado, pidiendo un perdón que no creía merecer. Clara, sosteniendo la mano de su tío, la miró durante un largo rato. Luego se acercó y para sorpresa de todos la abrazó. Esa noche, cuando yo no era nadie, tú me diste un nombre, susurró Clara. Me cuidaste cuando no tenías nada. Sé que tenías miedo. Te perdono. El perdón de la niña fue un acto de gracia que liberó a ambas. Arthur se aseguró de que Anna recibiera ayuda psicológica y financiera, un nuevo comienzo lejos de la miseria, garantizando que pudiera seguir formando parte de la vida de Clara, pero desde un lugar sano y honesto. Meses después, la mansión era un lugar irreconocible. Las habitaciones, antes silenciosas, ahora resonaban con la risa de Clara. El jardín, antes un paisaje ornamental, se había convertido en su campo de juegos y descubrimientos. La transformación de Clara era total. La niña que dormía en el suelo para huir de pesadillas invisibles ahora era una joven radiante, curiosa y llena de vida, con un incipiente interés por la ciencia que habría enorgullecido a su padre. El viejo oso de peluche, su guardián silencioso, ahora descansaba en una urna de cristal en su habitación. No era un recordatorio del dolor, sino un monumento al amor incondicional de sus padres y a su propia e increíble resiliencia. Una tarde de primavera, mientras Clara y Arthur lanzaban un pequeño cohete de juguete en el jardín, ella se detuvo y miró al cielo azul. «Tío Arthur», dijo con una seriedad repentina, «¿crees que mamá y papá pueden vernos?» Arthur la abrazó, su corazón rebosante de un amor que creía perdido para siempre. «No lo creo, Clara», respondió mirando con ella hacia el infinito. «Estoy seguro, y están muy, muy orgullosos de ti». El ciclo de sufrimiento se había roto, reemplazado por un futuro tan vasto y brillante como el cielo que contemplaban. La justicia había llegado, la redención había sido concedida, y de las cenizas de una tragedia había florecido una nueva y hermosa esperanza.